Hoy es el Día Mundial de los Océanos y por eso queremos echar un vistazo a ver cómo está ahora mismo la situación en los océanos, pero también, más en concreto, si hablamos de la pesca. Ahora cada vez se hace en aguas más profundas y esto realmente nos preguntamos, ¿tiene algún tipo de repercusión para nuestro ecosistema, para los océanos como tal? Bueno, de este asunto en esta mañana vamos a hablar con el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Bueno, pues es una buena coincidencia, ¿verdad? Que este día sea ese Día Mundial de los Océanos, así podemos tratar este tema tan interesante, ¿no? Exactamente. Hay que tener en cuenta que los océanos son el primer productor de oxígeno, más allá de los bosques. Es un ecosistema muy importante también para la captura de CO2, absorbe la cuarta parte del CO2 mundial, por lo cual es un ecosistema que tenemos que preservar y que conservar. En este Día Mundial de los Océanos nos hemos fijado también en lo que es la pesca en aguas profundas, algo que ha empezado a preocupar a los científicos y algo que no está suficientemente legislado o tratado o preservado por las autoridades, porque estamos hablando también un poco de una tierra de nadie, porque estamos lejos de las jurisdicciones nacionales de los países, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pescamos en aguas más profundas? Pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuente Alex Bartoli. Vale, porque precisamente está con nosotros el coordinador de la Deep Sea Conservation Coalition en España, que es Alex Bartoli. Alex, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, y además que precisamente se ha realizado recientemente una conferencia en Barcelona sobre este tema. Es importante, ¿verdad?, la situación, sobre todo conocer en qué situación estamos, ¿no?, al respecto. Sí, efectivamente, empezando por hablar de que las aguas profundas, digamos, son el ecosistema más amplio y enorme que existe y además al mismo tiempo estamos delante de uno de los ecosistemas más desconocidos, ¿no? Con lo cual toda precaución es poca a la hora de abordar la gestión pesquera en estas aguas, especialmente porque las especies que viven en esas, digamos, condiciones tan hostiles de elevadas presiones, falta de luz, poco alimento, temperaturas muy bajas, etcétera, etcétera, las características biológicas de estas especies hacen que sean extremadamente frágiles, muy longevas, animales que tardan mucho en reproducirse, mucho en crecer y por lo tanto cualquier presión pesquera, digamos, un poco intensiva puede llevar un poco al colapso a estas poblaciones, ¿no? Hola, buenos días, Alex. Estamos hablando de que, en cierta forma, esto de irse a pescar a sitios más profundos significa el fracaso de la conservación de los sitios habituales de pesca. No, a ver, las especies de aguas profundas, digamos, son unas especies determinadas por un listado que existe en el actual reglamento de pesca en aguas profundas, precisamente, por lo que aquí nos encontramos, digamos, con una de las primeras incoherencias, ¿no? Para poder definir qué es la pesca en aguas profundas, tenemos que basarnos precisamente en unos porcentajes de captura de unas especies determinadas, que es lo que va a regular esta pesca, ¿no? Es decir, esta primera incongruencia sería que esta pesca no está regulada por profundidad, es decir, no definimos la pesca de aguas profundas en función de a partir de qué profundidad se desarrolla, sino que la definimos en función de un tanto por ciento de especies pescadas de un listado anexado a esta lista, ¿no? Y esto es un problema en realidad porque, como te decía antes, la normativa actual, que está en vigor desde el año 2002, no ha conseguido establecer, digamos, para lo que fue creada, es decir, mantener una cierta sostenibilidad de muchos de los stocks de pesca de estas especies, no ha conseguido tampoco preservar y conservar los ecosistemas marinos vulnerables de alta profundidad, que están formados básicamente pues por corales de aguas frías, campos de esponjas, etcétera, etcétera, y de alguna forma la nueva regulación lo que tendría que abordar es precisamente estos dos aspectos, ¿no? Por una parte, asegurar la sostenibilidad de las especies que se pescan, ya sea pesca dirigida o pesca accidental, y también asegurar la preservación de los ecosistemas marinos vulnerables de profundidad, porque son los que, digamos, dan la estructura para que esas especies comerciales puedan sobrevivir y se puedan desarrollar. Pero realmente, Alex, ¿por qué cada vez tenemos que pescar a mayor profundidad? Bueno, esto evidentemente que hoy estemos hablando de este tipo de pesca en aguas profundas y cada vez más profundas es en realidad el fracaso de la gestión pesquera de especies en zonas menos profundas, digamos. Como poco a poco se han ido agotando los caladeros que estaban más cercanos a costa, para que nos entendamos,
pues poco a poco cada vez han tenido que salir pues más lejos y más profundo para intentar hacer el día de pesca, ¿no? Lo que a la vez es una contradicción también, porque obviamente cuanto más lejos y más profundo vas, eso también va a implicar un mucho mayor gasto en combustible y evidentemente también más afectación para especies más sensibles que están más abajo todavía. ¿Qué tipo de especies son las que son para consumo humano en este tipo de aguas? Sí, pues mira, por ejemplo, pues el granadero de roca, por ejemplo, el reloj anaranjado, por ejemplo, el sable negro, pues, hay una variedad bastante amplia de especies, digamos, no muy conocidas para el público en general con sus nombres habituales. Muchas de ellas también sirven pues para hacer piensos, etcétera, pero muchas de ellas se venden ya procesadas o bien se van hacia otros mercados donde es más habitual el consumo. Pero evidentemente tenemos bastante consumo también en España, ¿eh? Por ejemplo, como os decía antes, el granadero es una de las especies más pescadas, el sable negro también es una especie muy pescada, el besugo de pinta, que le llaman, también es una especie muy pescada, etcétera, etcétera. Pero, ¿y realmente qué impacto tiene esta actividad en los océanos? El que cada vez tengamos que consumir estos pescados que son, digamos, pues a más profundidad y que se realice esta práctica, ¿no?, de esta pesca en profundidad. ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, pues mira, impactos muchos y muy diversos, ¿no? Desde que, para empezar, el principal arte de pesca que se utiliza para estas especies es el arte del arrastre de fondo para aguas profundas, que como sabéis es un sistema no extremadamente selectivo y además bastante lesivo con el medio marino, puesto que provoca impactos al ir arrastrando sobre todo esas dos grandes puertas de acero que van, digamos, arando el fondo del mar. Es un arte, al no ser selectivo, está, digamos, teniendo unos porcentajes de bycatch o de capturas accidentales muy elevados. El promedio en todas las pesquerías de aguas profundas se sitúa en torno al 30-40%, pero, por ejemplo, en algunas pesquerías de Irlanda se ha llegado a detectar más de un 80% de captura accidental en estas pesquerías. En algunas zonas se calcula que para capturar unas 10-15 especies objetivos se están capturando más de 100 especies. Además, la sobrepesca, es decir, este tipo de artes capturan gran cantidad de peces, muchos de ellos, como decíamos antes, con una biología muy sensible, y sobre todo también el impacto que se genera sobre los ecosistemas donde viven estas especies comerciales, ¿no? Y principalmente sobre estos ecosistemas marinos vulnerables que comentábamos antes, ¿no? Los corales de aguas frías, las esponjas, los ecosistemas de montañas submarinas, etcétera, que por su fragilidad también estos impactos, digamos, que son, entre comillas, prácticamente irreversibles. Pensad que hay algunas especies de coral de alta profundidad que crecen del orden de micras cada año. Esto quiere decir que para tener ciertos arrecifes o ciertas ramas de estos corales o gorgonias pueden haber pasado cientos o incluso miles de años. De hecho, se han detectado algunos arrecifes de coral de alta profundidad que pueden datar de más de 8.000 años de profundidad, que simplemente con una pasada de estos artes, digamos, se destruyen muy fácilmente, y toda la estructura generada, que evidentemente, como decía antes, sirven para mantener esas especies comerciales también con vida, ¿no? Están siendo machacadas, ¿no? Por eso estamos intentando promover esta nueva regulación que está siendo discutida en el Consejo de Ministros, que tiene pues diferentes provisiones para intentar mejorar esta situación. ¿Esto es una situación reversible o realmente cada vez vamos a ir a peor y el daño que estamos haciendo a los océanos realmente en un futuro próximo lo vamos a seguir pagando, digamos, de forma negativa? A ver, si hablamos en general, obviamente todo lo que estamos generando al final lo vamos a sufrir. De hecho, ya estamos viendo consecuencias pues de cambio de especies, de zonas donde antes había bastante pesca que hoy en día ya no se pueden pescar. Cada vez estamos viendo más depresión de todas las poblaciones, digamos, comerciales en general. Y evidentemente, cuando hablamos de reversibilidad o no de las situaciones, también va a depender mucho de las especies de las que hablemos. Probablemente algunas de las especies de peces de las que estábamos hablando antes, que te comentaba, por ejemplo, el reloj anaranjado. El reloj anaranjado es una especie que puede llegar a vivir 120 años, pero que madura a partir de los 35 o 40 años de edad, y tiene muy pocas crías cada vez que se reproduce, ¿no? De tal forma que los impactos que generemos en esta población, para que se puedan recuperar, como tú preguntabas antes, vamos a necesitar muchísimos años, varias generaciones, para que los estados de las poblaciones vuelvan a ser mínimamente razonables. Uh-huh. Por otra parte, si empezamos a hablar de los ecosistemas marinos de alta profundidad, hay que tener en cuenta que, como te decía, ese lento crecimiento, probablemente nosotros no vamos a poder ver la recuperación de estos ecosistemas, aunque dejáramos de pescar ahora. Pero aquí el principal problema es, sobre todo,
como esta recuperación va a ser muy complicada, vamos a intentar que no destruir más, es decir, vamos a intentar, una de las provisiones, por ejemplo, que tiene esta nueva ley y que nosotros apoyamos, es la realización de estudios de impacto ambiental previos a dar una licencia para cualquier pesquería, y no solamente en áreas nuevas, sino también en las zonas donde actualmente se está pescando. Principalmente porque estos ecosistemas de aguas profundas, en ocasiones sí que se distribuyen formando estos arrecifes, pero la inmensa mayoría de los corales se distribuyen de forma diseminada y puntuada, por lo cual es más que probable que en las zonas donde actualmente se esté pescando todavía de forma difusa queden algunos de estos corales, y con lo cual habría que intentar localizarlos, mapearlos y vedar la pesca en las zonas donde se localicen estos ecosistemas más vulnerables para no generar estos impactos que luego nos van a costar Dios y ayuda de poder recuperar, ¿no? Claro, o sea, fíjate que lo importante es que se puede revertir la situación, pero si lo dejamos ahora mismo, con lo cual, bueno, pues hay que intentar, ¿no?, continuar con esta concienciación y esta lucha para lograrlo. Alex Bartoli, coordinador de la Deep Sea Conservation Coalition en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Y Antonio Aquiles, director de mundoecológico.es, como siempre, muchísimas gracias por este tema, y todos hay que intentar a ayudar para salvar nuestros océanos, que lo vamos a pagar caro en un futuro si no lo hacemos. Yo creo que sí, además hay una parte muy importante que es la concienciación, ¿no? Que el consumidor sepa que cada vez que compre pescado hay una repercusión muy clara, ¿no? En la pescadería tenemos que ver muy bien de dónde procede la pesca, y que intentemos que sea pesca sostenible, bien con ecoetiquetas, certificados, o que sea pesca sostenible. Antonio Aquiles, gracias, y hasta la semana que viene. Hasta luego, buenos días.